Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos y a todas, entrenadores, deportistas que nos estáis acompañando desde el pasado 20 de marzo en estas píldoras solidarias, 10 minutos de entrenamiento mental que la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, en colaboración con la Universidad de Ibercuaré, estamos organizando para apoyar a los deportistas y a los entrenadores en este periodo de confinamiento, desescalada, cuarentena que hemos vivido en los distintos países que integran la SIP. Estamos realizando las últimas píldoras con distintos profesionales de distintos países han ido pasando por esta iniciativa. Si alguna de las píldoras realizadas hasta la fecha no la habéis podido visualizar, la podéis recuperar tanto en el canal de YouTube de la Universidad de Ibercuaré como en la sección de vídeos de Facebook de la Universidad de Ibercuaré, en la página web de la SIP o en la página web del Máster SIP. Hoy tenemos con nosotros a Javier Rodríguez, que es la persona que va a ser el responsable de la píldora Aprender ante la adversidad. Él hizo la segunda edición del máster de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, es psicólogo general sanitario y también es psicólogo deportivo en el filial del Celta de Vigo. Muchísimas gracias, Javi, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana, por la presentación y también agradecer a la SIP por darme la oportunidad de formar parte de estas píldoras, que es un honor poder impartir estos pequeños consejos de entrenamiento mental. Y bueno, un poco para comenzar, tal y un poco la línea de lo que tú decías, en este proceso de desescalada y cuarentena que hemos estado viviendo, para esta píldora, teniendo en cuenta que ya hemos pasado por una larga etapa de confinamiento y que tal y como decías, ahora ya estamos entrando en esa desescalada, yo he considerado que lo más oportuno es llevar a cabo una especie de reflexión, ya que bueno, en todas las píldoras anteriores que se han ido realizando, pues ya se han planteado, explicado y expuesto muchas herramientas que se podrían utilizar para afrontar esa etapa, vamos a decir, más complicada de cuarentena total por la cual hemos pasado. Ahora ya estamos en una etapa un poco diferente, una etapa de desescalada hacia esa nueva normalidad en la cual podemos llevar a cabo otro tipo de actividades, por lo tanto ya no es tan complejo ese proceso estar totalmente encerrados y confinados en los domicilios, en los cuales sí que era más complicado y por eso sí que era necesario utilizar herramientas de afrontamiento emocional, utilizar actividades para que esa etapa fuera más llevadera. Y por ello ahora considero que lo más importante es que llevemos a cabo una pequeña reflexión sobre aquellas herramientas o cosas que hemos aprendido o que hemos sacado de esta etapa que hemos pasado. Por ello, el título de mi píldora, que es Aprender ante la adversidad. Yo lo primero que me gustaría plantear es que en cualquier etapa de adversidad que vivimos, yo creo que existen pues, dos enfoques con los cuales podemos enfrentar una etapa como esta, ¿no? El primero de ellos que podemos elegir es elegir afrontar una etapa como esta basándonos en emociones negativas, centrándonos atención en aspectos que no podemos controlar y dejándonos llevar pues, por la incertidumbre y por la información que recibimos de agentes externos y no centrándonos en aquellas cosas que podemos controlar. Por otro lado, podemos elegir afrontar la situación como una oportunidad y como una actitud positiva, tratando de entender el presente y tratando de encontrar una finalidad para la cual podemos utilizar la etapa, la adversidad que hemos vivido. Y por ello, de este modo, es la manera en la cual podríamos salir reforzados de una etapa como esta. Precisamente en esto es lo que me gustaría que nos centráramos hoy y que nos centráramos en de qué manera hemos salido hemos podido salir reforzados de una etapa como la que hemos vivido y de la cual pues, poquito a poco estamos empezando a salir. Para ello, me gustaría primero plantear la pregunta de ¿qué hemos aprendido en esta etapa? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta píldora y la tarea que iré mandando poquito a poco con las reflexiones que iré haciendo es que tratemos de analizar y hacer una pequeña introspección de qué hemos podido aprender de una etapa tan complicada como esta. Al hablar de esto, me voy a permitir el lujo, un poco relacionándolo con el ámbito deportivo y específicamente en el
club en el cual yo trabajo, que es donde milita este jugador que podemos ver en pantalla, que es Rafinha Alcántara, me voy a permitir el lujo de mostrar esta imagen que para mí muestra una palabra que es la palabra clave en el afrontamiento positivo de una etapa como esta, y que al final refleja cómo podemos salir reforzados de una etapa tan adversa como la que hemos vivido, y que luego, tal y como comentaré, podemos extrapolar a otras vivencias en el deporte o también en la vida social y general. Entonces, la palabra clave para mí en una etapa como esta es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que hace referencia a la capacidad que tiene el ser humano de no solo superar una situación con una actitud positiva y de enfrentarse a una adversidad con una actitud positiva, sino tener la capacidad de salir reforzado de una situación como esta y haber aprendido algo, que es lo que quiero hoy que tratemos de reflexionar sobre ello y tratemos de entender hasta qué punto hemos podido aprender algo positivo y salir reforzados de esto. Por eso hoy una palabra muy importante por la cual quiero un poco abrir esos tres aspectos que voy a plantear, de los cuales hemos salido reforzados, es la palabra resiliencia. Entonces, en relación a esto, me gustaría hablar de puntos que yo considero, probablemente haya muchos más, pero que son tres aspectos en los cuales creo que todo el mundo, si hacemos un pequeño análisis, y específicamente en el ámbito del deporte, todos podemos haber salido reforzados sobre ellos. El primero de ellos es la importancia del tiempo. El segundo, creo que hemos aprendido a conocer de una manera más específica y profunda nuestras emociones. Y el tercero, creo que todos considero que esta etapa nos puede valer para haber mejorado esa tolerancia que tenemos a la frustración. Esta variable es una variable que puede ser de gran importancia y de gran relevancia para el ámbito deportivo. Entonces, ahora me gustaría ir hablando un poquillo sobre cada uno de ellos y que fuéramos haciendo una pequeña reflexión cada uno de nosotros para entender hasta qué punto hemos sido capaces de aprender sobre estas tres variables. La primera de ellas, la importancia del tiempo. En relación a esto, lo primero que me gustaría comentar es que a lo largo de nuestra vida, si hacemos un pequeño análisis, nos paramos a pensar, creo que todos nos pasamos la vida y al final muchas veces decimos frases como no tengo tiempo para entrenar, o porque tengo que trabajar mucho, no tengo tiempo para quedar con mis amigos, no tengo tiempo para ver a mi familia, o no tengo tiempo para estudiar cualquier cosa o cualquier nueva materia que me gustaría aprender, un idioma o una nueva formación específica en algo. Vamos, que nos pasamos un poco mucho tiempo a lo largo de nuestra vida pues quejándonos de que no tenemos tiempo para hacer cosas. Lo que me gustaría que reflexionáramos y que analizáramos después de haber pasado una etapa como esta, en la cual hemos tenido muchísimo tiempo, podríamos decir que hemos tenido todo el tiempo del mundo, porque al final, de un modo u otro, todos hemos visto reducida nuestra actividad habitual. Mucha gente tenía que continuar teletrabajando, haciendo tareas desde casa por videoconferencia, pero bueno, creo que todos hemos sido conscientes de que hemos tenido mucho más tiempo. Por ello, creo que esto ha sido una oportunidad para reflexionar sobre la importancia que tiene el tiempo. Y la pregunta, y a modo de tarea que os me gustaría plantearos, es que todos pensáramos hasta qué punto hemos usado este tiempo para hacer esas cosas que antes decíamos que no teníamos tiempo para poder llevar a cabo, o que antes no podíamos hacer porque decíamos que no teníamos tiempo. Creo que es muy importante que todos reflexionemos sobre esto, y en relación a esto creo que podría ser un buen momento para mirar atrás hacia estos 2 meses y pico que hemos vivido, y analizar y reflexionar en qué cosas hemos invertido todo el tiempo que teníamos. Porque quizá de este modo nos podamos dar cuenta de que aquellas cosas que antes considerábamos que eran muy importantes para nosotros, tanto como personas como deportistas, si durante este tiempo que hemos tenido mucho tiempo libre no hemos dedicado toda la dedicación o toda la implicación que considerábamos que hubiéramos hecho antes cuando decíamos que no teníamos tiempo, es que a lo mejor no son tan importantes para nosotros. Por eso a lo mejor es un momento de pararse, analizar, y en caso de que seamos conscientes de que no hemos dedicado todo ese tiempo que creíamos que nos gustaría dedicar a esas personas o a esas actividades durante esta etapa, es porque a lo mejor este no es el camino que nos gustaría coger y que sí que quizá deberíamos optar por otro camino. Por eso la primera tarea que nos plantearía es que usáramos esta pequeña píldora para reflexionar sobre el tiempo que hemos dedicado a las cosas que hemos hecho durante esta cuarentena, y a partir de ahí darnos cuenta cuáles son esas personas que de verdad nos importan, cuáles son esas actividades que de verdad nos importan, porque a las que hemos dedicado tiempo son las que de verdad queremos continuar haciendo. Pero si había otras que creíamos que queríamos hacer pero no hemos hecho, cuando teníamos todo el tiempo del mundo, es porque quizá no son todo lo importante para nosotros que consideramos. El segundo punto del cual me gustaría hablar es, vamos a ver, sobre conocer nuestras emociones.
Creo que es un aspecto importante que hemos mejorado en esta etapa y que creo que también hemos tenido mucho tiempo para analizar, para ser conscientes de todas las emociones que hemos ido sintiendo durante todos estos 2 meses, en los cuales pues, es lógico que hayamos vivido situaciones complicadas. Durante esa etapa hemos tenido que gestionar nuestra capacidad de autocontrol como deportistas, sobre todo porque, bueno, al final hemos tenido que, cualquier deportista ha tenido que continuar entrenando, ha tenido que continuar manteniendo hábitos saludables y ha tenido que tener esa motivación de algún modo para continuar manteniendo esa forma física y continuando con unos hábitos saludables sin tener el feedback directo de un entrenador, un preparador físico o sin tener la motivación directa de saber que tenía que llevar a cabo una competición el fin de semana, un partido o tener que enfrentarse a un adversario. Entonces, al final creo que eso nos ha hecho mucho más fuertes como deportistas desde el punto de vista de que hemos tenido la capacidad de autogestionar todo eso. Del mismo modo que hemos tenido la capacidad de autogestionar nuestras emociones, de entender nuestras emociones. Y por ello es por lo que pongo que debemos aprender de esa etapa, que tenemos que empezar a entender como normal lo que es normal. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tenemos la tendencia de cuando sentimos una emoción de tristeza, frustración, incertidumbre, la primera respuesta que recibimos cuando se lo contamos a alguien o cuando alguien nos ve tristes o con frustración por algo, lo primero que nos dice es: no te sientas triste, no te sientas frustrado. De este modo estamos convirtiendo algo que es normal como si fuera algo que es anormal. Y lo que podemos aprender en esa etapa es convertir este tipo de cosas y entenderlas como algo normal. Porque todas las hemos vivido y al mismo tiempo todos hemos sido capaces de superarlas. Por ello, en relación a esto, creo que una buena tarea es que todos tomemos nota, incluso podemos anotarlo en un papel, aquellas emociones que hemos ido sentido durante esta etapa y las analicemos y que utilicemos estas emociones y este análisis y esta autogestión que hemos hecho de estas emociones que hemos experimentado durante esta etapa de confinamiento para utilizarlas en el futuro, para tanto como deportistas como personas, para entender que son normales que las vivamos y sobre todo para entender que es normal sentir estas emociones y que tenemos la capacidad de enfrentarnos a ellas y de autogestionarlas por nosotros mismos. A pesar de tener muchas horas para pensar, tenemos la capacidad y, digamos, el refuerzo de saber que podemos afrontar a nosotros mismos y superar situaciones muy adversas como las que hemos vivido. Por lo tanto, creo que es un aprendizaje que podemos sacar, el conocernos mucho más a nivel emocional y, sobre todo, entender como normal lo que es normal que sintamos estas emociones y que no tenemos que sentirnos mal cuando en el futuro, como deportistas, sintamos tristeza, frustración por una derrota, por una lesión. Y el último punto al cual me gustaría comentar es que una de las variables que quizá es la más relacionada con el ámbito deportivo a nivel de aprendizaje es que creo que hemos aprendido a mejorar esa tolerancia a la frustración. La frustración es una variable muy habitual en el ámbito del deporte. Al final, hay muchas situaciones en el ámbito deportivo en las que el jugador o el deportista cae en una frustración, ya sea una derrota, ya sea una sustitución por parte de un entrenador en un minuto en el que el jugador considera que no es oportuna, ya sea una lesión. Entonces, creo que esta etapa nos ha enseñado a mejorar esa tolerancia a la frustración, desde el punto de vista de que una de las emociones más habituales que hemos vivido durante esta etapa, todos, tanto deportistas como no deportistas, es la frustración por no poder hacer todo aquello que antes podíamos hacer. Entonces, por ello, en relación a esto, la pregunta y a modo de reflexión, lo que me gustaría que hiciéramos como tarea es que pensáramos qué hubiéramos dado durante esta etapa de confinamiento por hacer todas aquellas cosas de las que antes nos quejábamos. Todos los deportistas se quejan de que los sustituyen, de que perdemos un partido, de que tuvo una pequeña lesión o incluso a veces una grande, porque estoy seguro que cualquier deportista hubiera dado muchas cosas por incluso, aún estando lesionado, poder recuperarse de una lesión en la situación normal, es decir, con todos los medios habituales con los que cuenta su sociedad deportiva o en su centro de entrenamiento. Ahora no teníamos eso. Entonces, la pregunta y la reflexión que me gustaría que hiciéramos, y creo que esto puede ser un gran aprendizaje para el futuro, es ¿qué hubiéramos dado o cuánto nos hubiera gustado poder disfrutar de todas esas cosas de las cuales antes nos quejábamos? Porque al final nos pasamos pues, muchas etapas como deportistas o como personas en general quejándonos de cosas que luego cuando nos las quitan es cuando de verdad las echamos de menos. Entonces creo que eso es muy importante y que podemos utilizar este tiempo para luego, cuando como personas o deportistas pues pasemos por esa frustración, ser conscientes de que tenemos la capacidad de superarlo y que al final esa frustración que vivimos no es tan grande como lo que creíamos si recordamos lo que hemos vivido durante esta etapa en la cual nos han quitado todo, nos han quitado entrenamiento, nos han quitado la oportunidad de hacer muchas cosas que antes nos gustaban. Entonces, como resumen, me gustaría comentar
las tareas que me gustaría plantear y a nivel de reflexión es que nos hiciéramos esas preguntas, que es, ¿hemos utilizado todo este tiempo para hacer aquellas cosas que antes decíamos que no podíamos hacer porque decíamos que no teníamos tiempo? Que hagamos un análisis de las emociones que hemos vivido durante esa etapa para entenderlas como normales y que en el futuro esto nos valga para saber que podemos autogestionar estas emociones y, sobre todo, saber que es normal experimentar este tipo de emociones. Y, por último, que nos demos cuenta de cuánto hubiéramos dado por haber vivido todas estas situaciones que nos han quitado durante esta etapa, como poder entrenar, como poder quedar con amigos o como poder hacer una vida normal, para de este modo tener una mayor tolerancia a la frustración en el futuro cuando pasemos por situaciones que consideremos que son difíciles de afrontar, porque bueno, nos gustaría tener otra oportunidad o poder hacer cosas que a lo mejor cuando tengamos una lesión, pues un jugador no puede entrenar o no puede competir. Pues eso nos puede valer como experiencia para decir, bueno, he superado una cuarentena en la cual me han quitado muchas cosas porque no voy a poder superar una lesión, porque no voy a poder superar una derrota en un partido o porque no voy a poder superar cuando el entrenador no me pone a jugar. Hasta aquí mi píldora, espero que os haya sido útil y que esta reflexión, pues al final creo que a todos nos puede valer como aprendizaje y que al final podemos sacar esa parte positiva incluso en una situación tan adversa como esta y como decía en el título de la píldora, pues bueno, creo que al final hasta es posible aprender de la adversidad y como planteaba con esa palabra clave que yo utilizo para la presentación de esta píldora de la resiliencia, podemos incluso superar la adversidad de manera positiva e incluso salir reforzados. Y creo que con estas tres preguntas o tres reflexiones que hago, todos podemos salir reforzados de una situación como esta. Muchas gracias. Dejo aquí mi dirección de correo electrónico por si alguien pudiera estar interesado en hacerme cualquier consulta. Estaré encantado de responder. Y hasta aquí la píldora entonces, Ana. Muchas gracias, Javi. Muchísimas gracias a todos por seguir estas píldoras, ya sea en directo o en diferido. Y les invitamos mañana a la píldora número 46 con Ushue Ochoa. Decide por ti, no por tu mente. Un abrazo a todos.